Hola Rafa, hola a todos. Yo soy Andrea Chapela, la cuidadora de temporadas de la temporada Entre Grietas, en la que nuestro autor residente para Odo Ediciones es Rafael Tiburcio García. ¿Cómo estás, Rafa? Qué bien estar aquí contigo. Pues bien, con mucho gusto y con muchos nervios, como siempre, de participar con la comunidad, pero también con el gusto, ¿no? Pues de estar aquí nuevamente. Pues sí, esta es una actividad en realidad abierta, estará en YouTube, quien la esté viendo, no solo son gente de la Odo comunidad, sino espero sea gente a la que le interesa un poco lo que estamos haciendo en Odo Ediciones. Y pues Odo Ediciones es una editorial autogestiva que tiene un plan de publicación anual, en este caso son 3 libros, y el libro de Rafael es el segundo libro del año de publicación. Y cada libro va acompañado de una temporada de actividades en las que pues el proceso de editar el libro y el proceso de escribir el libro, todos los procesos se abren a la comunidad, ¿no? Entonces, aunque este video es abierto y vamos a estar hablando de un cuento de Rafael que grabó e hizo un audiocuento para la Odo comunidad y eso está solamente para quien esté, no es inscrito, es suscrito. La piel del agua, o el cuento de los gansos. Este cuento que fue publicado en Colectivero, ¿en qué año, Rafa? Este ¿Cuándo año, en fue? 2025, lo escribí a finales de 2023, principios del 24, después de un bloqueo como de 2 años aparte. Y pues sí, pues ya surgió como parte bueno, lo mandé a convocatoria, lo aceptaron casi de inmediato y pues apareció a finales de enero de este año. En la revista Colectivero. Este cuento, La piel del agua, no forma parte del libro Entre Grietas, título de trabajo, que están trabajando Rafael y nuestra editora Livia Brenda, pero es un cuento que Rafa ha elegido un poco para introducirnos su proceso, sus obsesiones y su ser como autor. Y bueno, si quieren oír este cuento, sí, siempre pueden comprar la revista Colectivero, pero en realidad nosotros les decimos que por favor suscríbanse a Audio Ediciones a la temporada Entre Grietas que está sucediendo ahora mismo. No solamente tienen vistazos detrás de cámaras del proceso de Rafael como este Q&A, sino también pues vamos a tener muchos talleres y actividades con la comunidad de aquí a agosto. Y también pueden tener una temporada anual donde pueden ver, tendrán acceso no solo a las actividades de Rafael, sino también las que hubo con Marta Riva Palacio Orbón, que fue la primera temporada, y que Muy Rafael buenas. estuvo y fueron súper buenas, y las que habrá hacia final del año con Miguel Torton, que además ganó el premio Mexicana Imaginación y Futuro en su segunda edición. Y bueno, dejando un poco de lado todos estos comerciales y entrando por pequeños pasos, quien no haya escuchado todavía el cuento y sea parte de la comunidad o de comunidad, vayan a su correo, escuchen el cuento, sea en YouTube o en Spotify, tienen los links. Eh, Rafa, este cuento, a ver, a mí me gustó muchísimo, disfruté mucho leerlo y también disfruté mucho escuchándote. Y me llamó mucho la atención, porque creo que es una gran clave de lectura, el hecho de que el cuento está dedicado a 2 personas y una de esas 2 personas es Gerardo Lima. Entonces, me gustaría un poco que me contaras por qué esta decisión. Creo que dice mucho para comenzar esta conversación de hacia dónde va el cuento, dada la ficción de Gerardo. Entonces, me gustaría saber de dónde sale el que se lo dedique, esta dedicatoria, y también cómo esto nos habla un poco de lo que nos espera en la piel del agua. Claro, procuro dedicar como la mayoría de mis cuentos, al menos, no casi todos, no todos, pero sí muchos, porque siempre me parece que la dedicatoria, tanto el epígrafe, se vuelven como claves, ¿no? Claves de lectura, claves de interpretación de la obra, y también en cierta manera son como ciertas confesiones, ¿no? De que hay un estilo, de que hay una dirección y de que se hace una especie de como de diálogo, ¿no? Con la obra de otras personas o de que se toma inspiración de ellas, ¿no? En este caso, pues elijo obviamente a Gerardo Lima por dos cuestiones. Él es quien detona obviamente la idea principal del cuento, que ahorita pasamos a eso, a través de una serie de ejercicios que tomamos en un taller también, el último taller que tomé con él, y de hecho el cuento pues se escribe en el marco de ese taller.
Y pues obviamente yo lo que le comentaba en su momento era que yo siempre he tenido como mucha dificultad para escribir terror. Cuando empiezo a escribir terror, siempre, casi invariablemente termino escribiendo fantástico. Siempre como que termino diluyendo quizá esa tensión que requiere el terror y el asombro, ¿no? El asombro de lo sobrenatural u otros elementos, el misterio siempre terminan apoderándose y pues todos los cuentos de terror que he tratado de hacer, bueno, no sé, ¿no? Tendría que a lo mejor que necesitar la retroalimentación de más personas, pero creo que más que terror terminan derivando en otras cosas. Este no fue la excepción, obviamente. Inicio con la intención de escribir un cuento de terror, pero en el propio taller Gerardo nos decía eso, ¿no? Que el terror realmente, o sea, el efecto que da el terror, si bien tiene como que ciertas claves, como pues generar cierto miedo o también pues el terror social actual, ¿no? Que tiene como esta línea, ¿no? De platicar con algunas cosas que se critican hacia la sociedad. Pues finalmente el terror también tiene como que toda la apertura, al igual que lo fantástico, obviamente. Algunos autores lo relacionan, ¿no? El terror como género fantástico directamente o como uno de los mejores ejemplos. No me meto a discutir en eso, creo que no es parte del punto. Pero, pues sí, ¿no? O sea, finalmente se puede llevar el terror como a todos estos lugares, ¿no? Una parte a lo social, otra parte a lo sobrenatural, otra parte a lo personal, otra parte a las relaciones. Y creo que este cuento me sirvió como para hacer ese tipo de exploración. Hay una parte social en todas las cuestiones que se critican en el cuento, desde cosas como la gentrificación o la otredad, por un lado, con la interacción con las personas, una crítica hacia lo que son este miedo, ¿no? Que puede surgir a partir de las relaciones interpersonales o de las relaciones en pareja, y por supuesto, pues la parte sobrenatural, ¿no? Que es el meollo o el enigma principal del cuento y que gira en torno, obviamente, a unos gansos y a una serie de leyendas que hay, pues, sobre una figura histórica que es el conde Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, que era algo así como el Elon Musk de su época, afincado muchos años acá en Hidalgo, acá pues tenía sus principales haciendas, pero vamos, es un personaje pues que tiene como leyendas negras detrás de sí, es muy célebre, muy famoso acá en Hidalgo, y también obviamente pues es muy célebre como personaje histórico de la Nueva España, es muy célebre en España, tiene a sus biógrafos, ¿no? Algunos de sus descendientes son sus biógrafos y demás, y todo esto como que se combina, eh, entonces, pues por eso surge así, ¿no? La dedicatoria a Gerardo Lima, por un lado, y también hay un cuento de Aida Padilla, que es una compañera también de acá de Hidalgo, que curiosamente, ¿no? Lo escribe un año antes ella su cuento también, está también en su libro, que ganó el premio estatal de cuento aquí en Hidalgo, se llama Retrato de Mujer, Retrato con Mujer de Fondo o algo así, y trata como que los mismos temas, ¿no? Es un cuento sobrenatural que ocurre en una hacienda muy parecida a la que está acá, y todo esto nos habla como del imaginario que venimos manejando en Hidalgo con relación a el tema de las haciendas, el conde y lo sobrenatural. Entonces, como por ahí van, son como que las claves de la dedicatoria. En tercer lugar estaría el epígrafe de Cuauhtémoc, que es se supone que el último como edicto, manifiesto que él hace, a partir de que pues él no dice dónde se encuentra el oro, ¿no? Que están buscando los españoles, si es que pues existe, por ejemplo. Entonces, pues eso también es clave en el cuento. Claro, sí, también esta idea, ¿no? Que México era un país de oro y que, bueno, luego era o no. Ajá. Pero nada, me encanta este comienzo, estas pequeñas ideas. Yo también soy de la escuela de que un cuento comienza en el título y de ahí para abajo todo es clave de lectura, y lo mismo un libro de cuentos, ¿no? Comienza en el título y de ahí los epígrafes, las dedicatorias, todo ya es parte de las claves de lectura que tú le estás dando al lector. Y me Uh-huh. encantan esta conversación que tienes con otros autores, ¿no? Y los cuentos de otras personas y también con la tradición hidalguense de las leyendas y de el espacio, ¿no? Donde tú estás narrando. Entonces, bueno, más o menos ya me contaste que comienzas con un ejercicio de escritura, que es un cuento de terror que termina por otro lado. Yo también me declaro fallida. Nunca he tratado, pero sospecho que nunca seré una escritora de terror, Ajá. que nunca me saldrá. Pero me interesa mucho la... A ver, es una pregunta súper manida la idea de dónde saben tus ideas, y no es eso a donde quiero. Quiero
preguntarte súper concretamente qué es el disparador de este cuento. Sí, qué te inspira en general, que nos estás hablando de estas leyendas, pero también en qué momento esas cosas que tú has ido teniendo como, todo estas son ideas narrables, en qué momento de repente dices, no, esto es un cuento, ¿no? Porque creo que una cosa muy interesante es que vamos por la vida como de alguna manera juntando ideas, juntando momentos que decimos, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, y de repente dices, no solo hay algo, hay un cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese disparo? ¿Fue una imagen? ¿Fue una frase? ¿Fue el título? ¿Fue un montón de distintas cosas que de repente se unieron todas? No sé, cuéntame. ¿De dónde esto deja de ser idea y comienza a ser cuento? Como en muchos ejercicios de escritura, el disparador de un cuento viene como al unir dos situaciones o dos recuerdos a lo mejor improbables en uno solo. Nos da una serie de imágenes Gerardo en el taller, y una de ellas es una iglesia que está inundada o sumergida hasta cierto punto, ¿no? Digamos que uno puede entrar caminando, pero el agua le va a llegar a cierto lugar. Entonces nos dice que a partir de eso, pues ideamos algo, ¿no? Cuando estaba precisamente de luna de miel en 2008, estábamos en una de las haciendas de Huasca, que era, me parece que a San Miguel, siempre se me confunden, pero creo que es San Miguel, porque es la que tiene una parte del casco sumergido, precisamente, y del cual obviamente salen las descripciones que hay más adelante. Y mientras estaba ahí, estábamos caminando, mi esposa y yo, pues como parte, ¿no? de las vacaciones o de la luna de miel, y tienen, precisamente, ¿no? Tienen un grupo, una manada de gansos ahí. Íbamos caminando muy tranquilamente y de repente se nos ponen al frente y nos obligan a desviarnos. Esto, pues bueno, nos pareció curioso en su momento. Muchos años después, viendo una serie que se llama Regular Show, sale esta misma idea de una pandilla, ¿no? Una pandilla de gansos que no dejan que nadie esté alrededor de un lago, y bueno, al final se hace una pelea ahí con mechas y con otro tipo de robots gigantes, ¿no? En este capítulo que tiene como también esa esencia, hacen una especie de mecha o de kaiju de patos. Es una cosa muy loca y me da como esta idea de que tenemos como en el inconsciente esta visión de que los gansos son como precisamente, ¿no? Como animales muy problemáticos, sobre todo cuando están juntos, muy territoriales. Y pues eso detona, ¿no? Lo mismo, ¿no? En algún momento igual vi esta imagen de que los gansos, perdón, tienen como una dentadura aserrada, o los picos aserrados, como si tuvieran dientes. Y todo esto pues me lleva a integrar en ese primer ejercicio esa imagen, ¿no? De los gansos dando vueltas en un casco de hacienda sumergido, y obviamente añadir algo que no está obviamente en el original o en la hacienda original, que es una capilla que está al centro. Entonces, sobre esa idea escribo un primer ejercicio, unos 15 renglones o menos, no, yo creo que menos, porque básicamente es el primer párrafo, el párrafo con el que abro el cuento, es el párrafo del ejercicio, pues ya trabajado y ajustado a lo que requiere el cuento, ¿no? Pero en esencia es eso, y a partir de ese disparador, pues empieza lo demás, ¿no? La imagen de los gansos pandilleros, los colmillos aserrados, la iglesia sumergida, y entonces pues llega, digamos que la otra clave importante del cuento, que eran unas leyendas que contaba precisamente el abuelo de mi esposa, sobre cómo había unas personas, acá Xochitlán, que al momento bueno, había una especie de tesoro enterrado en un terreno, en un lugar, en una casa, pero era un terreno que pues se sabía que estaba ahí, que había pertenecido a una persona que fue hacendada en la Revolución, que obviamente los revolucionarios asesinaron en su momento. Esto también es como una obsesión que tengo con algunos otros cuentos. Y se suponía que para poder desenterrar este tesoro, pues lo que se le pedía al dueño de la propiedad o a quien quisiera, pues era obviamente que tenía que dar algo a cambio, ¿no? O sea, este dinero a cambio de. Siempre quedaba como muy abierto, pues, qué era lo que pedía esto, ¿no? Si como el espíritu de la señora, o el fantasma, o no sé, o sea, quedaba como muy abierto, y a final de cuentas esta idea, pues la retrabajo para que sea como algo menos sobrenatural en un sentido como específico, o sea, en el sentido de un fantasma,
y pues que más bien como que conecte con algunas otras cuestiones mitológicas de la región. Hidalgo, independientemente de que, bueno, está hasta por acá, todavía lo que es Huasca, Tulancingo, etcétera, pertenecieron en su momento al Altépetl, ¿no? A lo que era como esta red, ¿no? De ciudades y comunidades que estaban bajo el dominio de los mexicas. Entonces, como que todo eso hace una especie de imaginario que permite llevar el cuento también por ahí. Perfecto. ¿Y qué necesitas tú una vez que identificas un cuento? Porque mira, yo cuando identifico que ya tengo un cuento, soy muy obsesiva de la estructura, de saber cuál es el final, de comenzar a entender el tono del cuento, ¿no? Hay como todo un trabajo previo antes de escribir, pero luego hay otros escritores que no, que es como, bueno, hay una idea y tú ya un primer párrafo y nos lanzamos hacia adelante, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿tú trabajas un poco antes, preparas o te lanzas y vas como descubriendo el cuento mientras lo escribes? Depende un poco y depende mucho de la extensión. Con textos cortos sí puedo lanzarme como a lo que salga, pero ya con un cuento ya más extenso sí suelo preparar escaleta. En este caso sí preparé escaleta, preparé como que todos los elementos como importantes. eh, Llegué, digamos que a la revelación final o a la escena final. También pasé en algún momento por la escena también de los gansos, que está como en lo que estructuralmente sería como el punto de crisis en un guión tradicional, y precisamente trabajar con cuentos largos como ese permite que la estructura se vuelva un poco más clara. En este caso, este cuento y algunos otros también extensos que he escrito, pero este en particular tiene una escritura como muy marcada de los 3 actos del guión cinematográfico tradicional. Entonces, sí, ¿no? Como que al momento de plantearlo, trato como que de que encajen todo esto, ¿no? El disparador, la crisis, la revelación del medio, todo eso como que trato de que cuadre un poco. Y la primera versión del cuento, de hecho, queda demasiado como esquemática, ¿no? De hecho, o sea, era todo el relato precisamente, ¿no? La voz, que es el informe que Bárbara está rindiendo a su jefe, ajá, estaba como contenida en el medio. Y eso pues hacía que el relato tuviera obviamente una linealidad en la que era muy fácil leerlo, pero que también lo hace un cuento muy esquemático. Entonces, en las lecturas de prueba, tuve la suerte, ¿no? De que Javier Avilés, lea el cuento, y pues bueno, Javier Avilés me dice, bueno, sí, pero pues esto es una película, ¿no? O sea, haz algo con eso. Y fue cuando empiezo a trabajar la estructura. Teniendo obviamente ya la escaleta, pues fue fácil trabajarlo. Por otro lado, no empiezo, bueno, esta vez digo, aproveché esta herramienta tan polémica, que es precisamente la inteligencia artificial, cuando yo ya tenía como una serie de acontecimientos y no tenía como muy claro cómo ordenarlos. Lancé como esto, ¿no? A ver, tengo esto y esto y esto y esto, cómo se acomoda mejor. Entonces, obviamente, la IA lanza ciertas ideas de vuelta. Pues tomo las que me parecen mejores, descarto algunas otras, descarto obviamente todas las descripciones que hace, porque la IA, pues no tiene buen estilo, a final de cuentas. Ajá, eso lo constaté incluso, ¿no? Quise dejar, al final creo que dejé un par de frases, pero realmente, incluso ahorita como regresando a ellas y viendo el estilo que suelo manejar, creo que incluso desentonan un poco, no te voy a decir cuáles, pero bueno, hay un par de frases, no están tal cual como las propone la IA, pero sí conservan esa idea que da al principio. Entonces dije, bueno, las dejo, pero a final de cuentas, en la relectura, cuando estuve haciendo las grabaciones ahorita, sí veo como que desentonan quizá un poco, porque vuelven la narración a lo mejor un poco más ominosa de lo que suelo hacerlo yo. Entonces, pues eso también. Entonces, a final de cuentas, lo que hago ya una vez que tengo la escaleta es que ahora sí, ya sabiendo, digamos, por qué puntos voy a pasar, ahí sí me dejo llevar. Y es donde aparecen ya más elementos de caracterización. Es donde caracterizo, ¿no? A la guía de turista, por ejemplo, se convierte de pronto en estudiante de historia, de pronto es un estudiante de historia que reprueba su examen, de pronto tiene obviamente una mamá que pues necesita como que apoyo económico, y pues el tipo de trabajo que tiene no le da más que para ser guía de turista. Entonces, todas estas cosas que van acumulándose, sumándose en el personaje, pues pasan a formar más adelante parte de la caracterización. Eh, lo mismo pues con Francisco, ¿no? Que empieza como siendo pues este personaje un poco torpe, un poco avaricioso, y pues que eventualmente me lo convierten en antagonista, y esto es algo que yo no tenía
en mente al inicio del texto, por ejemplo, sino que se va desarrollando poco a poco hasta que es como inevitable, ¿no? Y así pues con los demás personajes. Entonces, es como mezclar un poco esas dos cosas. Por un lado, sí, toda la planeación que requiere hacer una estructura, pero creo que también la escritura se nutre mucho cuando hay algo de sorpresas ahí. Y pues creo que esas sorpresas también aparecen, ¿no? También aparecen, por ejemplo, de lecturas beta, ¿no? Enfatizar, por ejemplo, la gentrificación de Huasca, que es un problema real y actual. También surge una de las lecturas beta de Liliana López León, ¿no? Una escritora que de Baja California, que ahorita está también ahí en España, y que me dijo, oye, estás tocando este tema, pero no lo abundas, métete un poco más. Y ese tipo de cosas, pues, nutrieron muchísimo el cuento, ¿no? Tener esa lectura y esa visión como colectiva, ¿no? Ese escrutinio. Claro, me encanta. Creo que tenemos un proceso bastante similar y a lo mejor por eso también me gustaría preguntarte, ya escribiendo o a lo mejor editando o así, ¿tienes alguna manía, alguna de estas cosas de escritor? Por ejemplo, yo, eso en cuento no tanto, pero en novela bastante, llevo un diario de escritura, ¿no? Y todos Ajá. los días escribo, cuando termino de escribir, me cuento a mí misma qué hice y qué tengo que hacer al día siguiente y cosas así, ¿no? ¿Tú tienes Ajá. algún tipo de manía cuando escribes? Y bueno, quizá dos, no sé si sean manías o no. Una es que casi siempre escribo de noche. ¿Qué He queremos escribir replanteado, de noche? ¿Qué horas sí, estamos hablando? pues después de que termina, digamos que ¿cómo se llama? Las obligaciones básicas, ¿no? Pues después de trabajar, después de hacer los pendientes, después de cenar, convivir a lo mejor un ratito, a veces no tanto, no se puede, no siempre. Ya después de eso. Pero últimamente, el cansancio hace que de repente me quedo dormido, ¿no? Mientras trato de escribir. Entonces, por eso también he estado como bloqueado, ¿no? Las redes, la pandemia, todo eso, sí como que han afectado pues la cantidad de escritura que tengo. Entonces, ahorita más bien como que abandoné cualquier tipo de hábito que tuviera y más bien trato de escribir cuando se pueda, cuando surja, cuando haya como esa posibilidad, obviamente. Muchas veces pues hay que editar, otras veces hay que hacer trabajo, hay que calificar. Entonces, cuando pueda. Y la otra manía es, bueno, tengo entendido que no es muy saludable, pero tiendo mucho a la reescritura, que es, empiezo a escribir, y al día siguiente, antes de continuar, como que vuelvo a leer, ¿no? Lo que llevo, me empapo, genero ideas, reescribo, edito, corrijo, y así puedo estar un buen rato, ¿no? O sea, este cuento, por ejemplo, lo escribí aproximadamente en un mes, y obviamente todo lo que es el inicio lo releí pues unas 10 o 12 veces antes de avanzar demasiado hacia ya las partes finales. Ya una vez que lo tengo terminado, sí como que lo dejo, que como que se asiente un poco las ideas y vuelvo a él después de un tiempo, ya para finalizarlo y pues quitar lo que no haya funcionado o lo que en su momento era como deslumbrante y ya cuando regresamos digo, no, eso no, o sea, eso no se puede quedar, ¿no? Pues ya. Perfecto. Y bueno, hace rato que hablabas de la estructura, yo a este tipo de cuentos digo que es un cuento tipo trenza, ¿no? Un cuento de dos líneas, que de Sí. alguna manera vas moviéndote de un lado a otro y la información de una línea te va dando, recontextualiza lo que sabes en la otra. La Entonces me estructura de queso preguntaba, Oaxaca le llamamos como en ah, broma, me la estructura encanta. de queso Oaxaca o de queso de hebra. Pues me Sí. encanta. Pero entonces tienes en tu queso de hebra, tienes dos líneas muy claras. Una es histórica y no es este reporte y la otra es esta primera persona presente. Me encantaría saber cuáles fueron los retos de cada línea, ¿no? Y qué te pareció lo más complicado de conseguir. Lo más complicado de conseguir es la caracterización del personaje y sobre todo en este caso, que es una protagonista femenina, yo empiezo escribiendo un protagonista masculino, pero Ok. quizá no tenía como la fragilidad, ¿no? Es bien discutible, ¿no? Perdóname ahí por eso. Quizá como que no tenía como que ciertos elementos que como que no eran como tan verosímiles en un hombre. Entonces, obviamente, replanteo obviamente esta escritura para introducirme por completo en un personaje femenino. Ya en otros momentos lo he hecho y creo que con ciertos buenos resultados. Trato de ser siempre como muy cuidadoso, ¿no? En no caer en estos memes, ¿no? De cuando un hombre escribe a mujeres, ¿no? Y cómo las describe y eso, sí, pues sí como que trato de cuidar mucho eso
Pero bueno, no estoy garantizando que eso sea cierto, ¿no? Porque obviamente, pues, a pesar de que uno se inmiscuye obviamente en la caracterización de un personaje, pues no lo descifra al 100% y siempre hay obviamente sesgos, en este caso, por ejemplo, de género, al momento de escribir. Entonces, pues bueno, esto, pues traté obviamente de trabajarlo mucho y creo que es lo que más se me complicó escribir, ¿no? Que la voz de Bárbara fue una voz verosímil, que el personaje fuera obviamente un personaje congruente, que tuviera como este equilibrio entre las cosas que puede hacer o no puede hacer, y qué tanto pues puede resolver o no ella en el cuento, ¿no? Como para hacerlo, ¿no? Entonces eso yo creo que fue el mayor reto y siempre es el mayor reto en un cuento de estas características. Siempre me apoyo en este caso, por ejemplo, pues cuando leo, por ejemplo, los cuentos con mi esposa, ella me dice, no manches, las mujeres no hacen eso, o sea, aguanta, y es donde yo retrabajo, ¿no? O no piensan así, ese tipo de cosas. Las lectoras beta también me ayudan mucho en eso porque pues me permiten como limpiar un poco esos sesgos. La otra parte, el otro reto, obviamente, pues es escribir la historia de Pedro Romero. Los documentos históricos dicen una cosa y las leyendas de acá de Hidalgo dicen otras, y como que empatar eso en una sola historia, pues suele ser complicado. Yo para esta parte lo que me basé obviamente fue en todos los, bueno, no en todos, ¿no? En algunos documentos de la huelga de mineros de 1766-67, que está documentada como una de las primeras huelgas de obreros o de trabajadores en la Nueva España y en América. Y a partir de eso, pues integro los demás elementos históricos, ¿no? Obviamente, pues la iglesia es inventada, bueno, la ermita, el territorio, como te decía, sí obviamente perteneció a lo que era el área de influencia mexica, pero pues obviamente no hay como tal ruinas mexicas ahí, entonces pues son como que licencias que voy tomando. Sí es cierto, por ejemplo, que las haciendas fueron como eventualmente inundadas varias de ellas, ¿no? No todas. Por ejemplo, Santa María Reglas, que es la que está en Santa María Regla, los primas basálticos, que los tiene en la parte de atrás, o sea, hay una parte donde se puede acceder a esa zona. No está inundada, es un hotel, ahí es donde se hacen ferias medievales, y bueno, no sé, es muy famosa, y yo las veces que he ido siempre me encuentro algún actor o algo así por ahí. Eh, pero otras, por ejemplo, la hacienda de San Antonio, la Real, la que está en la entrada de los prismas basálticos, esa sí es una hacienda que inundaron por completo, ¿no? O sea que me parece que nada más sobresale una parte de una chimenea y toda está negada. Entonces, integrar todo eso, pues también plantea un reto, la genealogía de Pedro Romero también, y a final de cuentas, pues cada una tiene eso. Entonces, también hay, pues, en cierta trampa, ¿no? Se supone que la protagonista es una licenciada en historia, yo no lo soy, obviamente, pero al plantear este tipo de documento que ella escribe para un tour o una guía de turista, pues obviamente puedo tomarme las licencias para que el tono sea más ligero, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues también son un reto. Claro, no está escribiendo un paper, ¿no? Académico y que sería un tono Ajá, totalmente distinto. Y sí, un poco comienzas a acercarte a otra pregunta que tenía, que es, bueno, cuando uno escribe algo histórico, pues hay una parte de investigación, yo creo que, y también en los cuentos, por ejemplo, la ciencia ficción pasa mucho, pero sí, hay el cuento especulativo requiere siempre un tipo de investigación que permita luego la apertura de la imaginación, ¿no? Y siempre es un tema muy grande que tanto investigamos, hasta qué punto. A mí me gusta decir que todos estos géneros son ejercicios de autoengaño y que yo solo investigo suficiente para generar ese autoengaño. Pero claro. sé que hay otras personas que investigan, ¿no? Que les da de repente, podría escribir una tesis Ajá. antes de escribir un cuento, ¿no? Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Cómo te aproximas tú a la investigación a la hora de acercarte a un cuento? ¿Cuándo te Eh, detiene? con un cuento sí suelo como acotarme al periodo, ¿no? En que lo escribo. Yo tiendo a tardar en escribir un cuento con una extensión como esta, un mes aproximadamente. Con una extensión más breve, digamos de la mitad, puede ser dependiendo, ¿no? Una semana, 2 semanas, algo así. Ese es como el periodo propio de escritura, pero el de investigación sí me lleva bastante tiempo. Alguna vez en un taller me dijeron eso, es que eres como hipercontextual, como que quiero como justificar todo, ¿no? De hecho, también cuando empiezo a escribir ciencia ficción iba un poco por ahí, ¿no? Como hacer mucha investigación
y llevarlo. Pero pues con el tiempo, no sé, ¿no? La falta de tiempo o el ser demasiado flojo vago, hacen que pues ya no sea como tan obsesivo. Por ejemplo, con la novela inédita que tengo, digo, haciendo el comercial ahorita, sí tengo como una serie de libros y documentos que he estado como que juntando con el tiempo y que se ubican sobre todo en el periodo de lo que es la conquista, ¿no? Lo que sería, bueno, el posclásico tardío, unos años antes de que lleguen los españoles y un poco de tiempo después. Y tengo como muchos documentos que he utilizado como para nutrir la novela históricamente y como para ser también más precisa, pero esa misma eh, intención, ¿no? De documentar y como de ser preciso, a pesar de no ser una novela histórica, sí ha hecho que esté como muy bloqueado en el avance, ¿no? O sea, ya llevo mucho tiempo, esta novela la tuve en beca en 2017 y todavía, o sea, es el tiempo en que no la termino y aparte como que no me animo a seguirla, entonces, bueno, estoy así como en eso. Entonces, para cuentos, sí, pues sí hago una investigación como minuciosa, pero afortunadamente el tema también se agota un poco antes, ¿no? Porque en el cuento no puedes centrarse en la anécdota y nutrir la anécdota, y a pesar de que sí hay una investigación minuciosa, pues el tiempo y la extensión hace que sea más fácil resolverlo. Entonces, pues sí, sí me meto como mucho en eso. Con otras cosas, pues a lo mejor no tanto. Cuando escribo ciencia ficción, por ejemplo, sí hago la investigación de los conceptos científicos y de cómo se aplican y demás, pero como que me enfoco más en la narrativa. Ya, claro. Y pues a lo mejor pensando en el otro reto del que hablabas, ¿no? Los personajes y sus voces, me encantaría saber cómo te aproximas a la creación de personajes, ¿no? Nos hablabas un poco antes, ¿no? De la diferencia entre escribir personajes masculinos y personajes femeninos y que tienes lectores que te ayudan, pero bueno, también ya desde un punto a lo mejor de oficio y demás, ¿cómo es para ti la creación de personajes? Yo aprendí mucho en esto en los talleres de Elma Correa, ¿no? Elma Correa, genera una especie como de ficha descriptiva de personaje, larguísima, donde caen muchos elementos. Tengo entendido que este tipo de fichas se utilizan sobre todo para caracterizar personajes que van a aparecer en televisión o en películas, pero tiene bastante utilidad para nosotros, ¿no? Como autores, me parece. Entonces, algunas veces genero este tipo de fichas, otras es más como intuitivo, ¿no? En el caso de Bárbara, como personaje principal, sí fue una cuestión como más intuitiva porque pues te digo, ¿no? Al momento de escribirlo, como que iban surgiendo estos detalles de ella, estas manías, ¿no? De cómo sentía, por ejemplo, las llantitas que tenía, o de cómo le empezaba a doler la rodilla o los pies y eso la hacía caminar más lento. Eh, Ese tipo de detalles, ¿no? No abundo mucho, por ejemplo, en cómo se ve físicamente, porque como que el cuento va en otra cosa, no requería como ese tipo de caracterización, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, finalmente fue una decisión que tomo, ¿no? Decir, pues bueno, vámonos por acá. Ajá. Y el resto, pues obviamente van surgiendo de como elementos, ¿no? Tomados de aquí a acá de personas que conozco, ¿no? Un rasgo de un conocido, a veces sí vas un personaje en una sola persona. eh, Otras veces, pues bueno, meto como mis propias manías y demás, aunque procuro ya no hacerlo mucho, desde que trato de escribir ya como con más profesionalidad o profesionalismo, sí trato de ya no hacer como mucho eso, sino más bien como que salir de mí y tratar de llegar a otro lado. Entonces la creación de personajes va por ahí. Quizá este cuento, pues bueno, no tengo un proceso tan profundo con el resto de personajes, ¿no? Ahí tomo un tipo de caracterización más bien como de este que le llaman de brújula, eh, por ejemplo, similar a lo que hacía, no sé, Chekhov o Carver, ¿no? En el realismo sucio, que ellos más bien como que prefieren caracterizar a los personajes a partir de una línea, un elemento, una cuestión. Entonces, por ejemplo, a Francisco lo caracterizo a partir pues, de estas cuestiones, ¿no? Como te encargo que busques esta norma oficial, pero tú resuélvelo, ¿no? O vete a investigar a la cabecera, pero tú resuélvelo. Y sin embargo, pues también es un personaje muy listo porque logra deducir antes que todos lo que está pasando y lo que quiere, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un elemento importante, ¿no? O en la caracterización del jardinero de Felipe, que lo mismo, ¿no? Es una persona completamente estoica, que lo caracterizamos prácticamente a partir de sus gracias y las relaciones de poder que hay, por ejemplo, con Francisco, ¿no? Y finalmente estaría Inés, que es quizá un personaje que como tal es como ausente, se describe lo que le pasa, pero no aparece en el cuento.
Y en este caso, pues la caracterizo un poco desde fuera como un personaje que pues es como comprometida con la comunidad y que se ve como envuelta en algo que realmente no merece, ¿no? Y todo eso, pues al final se suma y me ayuda también como a darles el cierre de personajes que tiene, ¿no? Que es como irónico, ¿no? A final de cuentas, y pues bueno, ya no entro en spoilers, pero sí, esos son como los retos. Ya en otro tipo de cuentos, pues te digo, por ejemplo, escribí uno, no aparece, por ejemplo, en Entre las Grietas, pero ahí, por ejemplo, hay un personaje al que sí le hice como que toda su ficha descriptiva, y manejo todo, ¿no? Hasta por qué tenía las pulseritas de estos que utilizábamos allá por el 2000 todos, ¿no? Que nos poníamos como de pulseritas de conchitas y eso. Y todo eso son cosas que tiene guardadas en los cajones y que a lo mejor aparecen de pasada y pues que de alguna manera caracterizan. Y con otros personajes, pues no sé, estoy tratando de pensar, por ejemplo, en los que tenemos en Entre las Grietas, quizá el trabajo más intenso está precisamente en el primer cuento, ¿no? En Sábado por la Mañana, que pues eventualmente también podrán escucharlo y leerlo toda la comunidad o suscriptora. Claro, es uno de nuestros últimos regalos de esta temporada. Entonces, si este Q&A y todos estos cuentos les parecen interesantes, pues suscríbase, habrá más. Sí, Pero bueno, precisamente, ¿no? La protagonista, perdón, de Sábado por perdón. la Mañana también tiene como su ficha de desarrollo y bueno, creo que eso sí se refleja en ese cuento, ¿no? También por eso es como el primerito, ¿no? Porque es el cuento, ¿no? El que justifica, digamos que todo en el libro. Perfecto. Y pensaba, ¿no? Es un personaje, aunque muchas veces a veces hablamos de los escenarios como personajes en sí, y bueno, en este caso es un personaje en el sentido de que tiene historia, ¿no? La hacienda, y tiene seres, ¿no? Los gansos. No son personajes, pero hay algo en esa hacienda y en esos gansos con una personalidad y con una atmósfera. Entonces, no sé si quieres hablarnos un poco, si quieres no en clave de personaje, pero de este espacio y de estos gansos que viven ahí, ¿no? Y cómo te enfrentas a escribir esto. Claro, los gansos son como el imaginario, bueno, están retratados como desde un imaginario, ¿no? Muy particular, que es la idea que en general tenemos de los gansos, ¿no? Son aves, pero son aves grandes que hacen muchas cosas, eh, sus dientes, su conducta, su forma, bueno, por ejemplo, cuestiones incluso, ¿no? Como su reproducción, ¿no? Alguien mencionaba eso, ¿no? Que los gansos me parece que tienen como este pleito, ¿no? Por la forma en cómo incluso se reproducen y demás, que todo es como muy violento con ellos y entonces, en cierta manera, los gansos funcionan como este recurso que le llaman el arenque rojo en la narrativa, ¿no? Ajá. Son personajes que funcionan como antagónicos, pero pues que tienen obviamente un trasfondo importante atrás y que obviamente se revela al final, ¿no? También. Ajá, Claro. tanto en el texto, o sea, en el informe que presenta Bárbara, como en las propias cosas que pasan en el cuento. Y la hacienda, pues bueno, te digo, ahí quizá hay un poco más de trampa, porque obviamente es una hacienda ficticia, pero pues sí toma mucho de los elementos de las haciendas de Huasca, ¿no? De las 4 haciendas principales que hay aquí en Hidalgo, y a partir de eso, pues yo me invento una quinta hacienda, ¿no? Que también se complementa con pues por ejemplo, los santos, ¿no? Estoy buscando precisamente cuál de los 4 santos, San Miguel, Santa María, San Lorenzo y San Antonio, cuál era el que quedaba más como con la personalidad del cuento, y también es algo que siempre hago a partir de los nombres, ¿no? Me revisé el santoral para ponerle los nombres a Inés por Santa Inés, a Felipe por San Felipe, y así, y a Francisco no, perdón, sí, a Francisco igual por San Francisco, ¿no? Entonces, igual Bárbara. Claro, Santa Bárbara. Ah, mira, qué interesante eso. Como alguien que casi no tiene contacto con la religión, no lo había topado. Ajá. No, pues yo tampoco, pero como que tienen una función como simbólica, ¿no? Y eso también, pues, es Claro, algo que se puede aprovechar. está muy bien como detalle. Y bueno, este cuento, eso decía, se publicó a principios de este año en Colectivero y ahora tiene esta como siguiente vida, como un audio para la comunidad. Y bueno, sobre todo en ese audio tuviste que grabar el cuento, o sea, es una relectura como muy, con mucha atención y me encantaría saber Ujú. si eso, cualquiera la publicación o ahora la grabación, si cambió tu relación con el cuento, ¿no? Ya me dijiste que hubo algunas cosas que repensaste, pero si experimentaste el cuento distinto al verlo ya publicado o a la hora de grabarlo. Sí, creo que hay un cambio importante, ¿no? El cuento tiene como cierto ritmo de lectura y pues en la lectura uno puede hacer ciertas cosas cuando simplemente está como pasando la mirada, ¿no? Uno puede regresar y demás. Pero
Al hacerlo con audiocuento, la relación con el tiempo, obviamente, con el tiempo en que transcurre la narración cambia. Y yo tenía también otro reto, ¿no? Era uno, a ver, tengo esta opción, ¿no? Como que busco, en este caso, ¿no? Alguna, pues locutora que pueda hacer como las partes de Bárbara o las grabo yo. Claro. Al final, pues bueno, por cuestiones de tiempo las grabo yo y pues eso cambia también la relación que hay entre la lectura, porque pues bueno, estoy leyendo yo, la voz tendría que ser 100% femenina y obviamente no lo es, y eso pues cambia la relación que hay con todo el texto, ¿no? Entonces eso también se vuelve como parte del reto. Aparte tenemos el cuento partido como esta trenza que mencionas de la estructura. Claramente hay no dos voces, porque en ambos casos es la voz de Bárbara, pero sí hay como una intención distinta en cada uno de los textos, entonces trato también como de cuidarlo. Lo que hice entonces a nivel de producción de este cuento fue que desarmé nuevamente todo el cuento y puse, ¿no? La carta, pues completa, o sea, la carta o el informe completo fue el primero que grabé y lo grabé con el audio de la computadora. Después grabo todo el cuento bueno, también con la cámara de la computadora, pero el audio ya tomo el audio del celular para todo lo que son las cuestiones, porque tiene como un mejor audio, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estaba grabando el puro video, estaba grabando el audio y al final lo que hago es como empatar estas dos cosas y en la edición. Y los diálogos también los separo como por personaje y los grabo aparte, ¿no? Me compré un foquito de LED que cambia de tonos la luz y como la cámara que tengo también puede como lanzar cierta iluminación, ajá, la Ah, tengo prendida mientras está iluminándose el fondo. Entonces, por ejemplo, para todos los personajes masculinos, excepto Francisco, elijo un tono como azul, como azul, ¿no? En el caso de él. En el caso del resto de los personajes masculinos, el rojo, y en el caso de Bárbara, como un tono más como morado tirando a rosa, obviamente. Digo, son como clichés y no me gusta como tener que hacerlo, pero pues también a nivel como narrativo visual comunican o transmiten ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues en la versión que hay en video, ahí está. Termino de hacer todo lo que es la grabación o la sesión del cuento, grabo todo aparte y pues obviamente voy integrando estos audios a los videos y después empiezo a mezclar. Eso pues para la parte, digamos que técnica y con video. Y una vez que ya tengo lista el video, es cuando se me ocurre generar ya la parte de audio. Entonces genero el audio, pero no me gusta cómo había mezclado algunos elementos, sobre todo de la música. Entonces, los elimino completamente, genero otra vez la onda de audio ya con todo el cuento y vuelvo a hacer la edición, pero ya con el puro audio. Entonces, por eso la producción, pues sí, ¿no? Del audio es como un poco más detallada, me di como el tiempo de meterle algunos filtros, como de radio viejo a las partes que son del informe, entonces ahí se vuelve más notorio que hay un cambio de voz o un cambio de escena, y todo lo demás pues queda igual, la música igual, la pongo así, y pues todo esto es porque, bueno, yo algún tiempo fui precisamente, ¿no? Locutor, editor de radio, y pues tengo como cierta experiencia armando audiodramas. También, por ejemplo, lo hacía con Espejo Humeante, ¿no? Que en la pandemia, pues saqué el podcast y bien feliz, yo quería sacar un montón, y pues bueno, termina la pandemia y ya no pude, pero a final de cuentas son como experiencias que ya traía y que me sirven como para darles enfoque al cuento, tanto en la versión en video, que no tengo tanta experiencia con video, obviamente, y con el audio. no, me parece muchísimo trabajo, la verdad, muy increíble. A mí Sí, me pero me gustó divertí mucho. horrores, ¿eh? Me divertí mucho. Ah, bueno, me alegra mucho. Me sorprendió mucho la parte de esa. Dije, ay, mira cómo resolvió las dos líneas. Y bueno, Ujú. como decíamos antes, este cuento pues no va a estar en el libro Entre las Grietas. Es de alguna manera tu primer regalo, tu primera introducción a la comunidad. Y me encantaría, sí, saber por qué elegiste este cuento, por qué sientes que es una buena presentación de tu estilo, de tus obsesiones para qué tiene que pensar la Odo Comunidad después de leer este cuento, de qué va a ser esta temporada. Fue un poco arbitrario en realidad, porque yo quería como, sí,
O O sea, sea, quería como no sé hacer qué un decir. regalo extra, ¿no? Sí, simplemente, ¿no? Decir, o sea, recuerdo que Gaby Damián, que Daniela Guzmán, que Raquel Hoyos, se regalaron textos inéditos a la comunidad en sus temporadas, y yo quería hacer algo así, ¿no? Sabía que el resto de cosas que escribo, y sobre todo lo que escribo últimamente, ya no tiene el tono que tiene Entre las Grietas, ¿no? Que finalmente son Claro. ejercicios que pues, empiezan en 2005. El más reciente, pues lo escribí en 2021 o 22, que fue Sábado por la Mañana, fue el último cuento que escribí, y ya tiene otro estilo, ¿no? Completamente diferente al que yo vengo manejando en otros momentos. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Espejo Humeante, cuando empieza, me daba como este pretexto de escribir algunos cuentos, y algunos de ellos, pues van pasan entre las grietas, o tenía otros inéditos, o que había trabajado antes y que también pasan a formar como toda la identidad de este libro, pero mi estilo, digamos que más habitual o más actual de escritura, que está más en línea con cuentos como Sábado por la, no, perdón, como La piel del agua o El cuento de los gansos, realmente solo está representado quizá en el cuento de Sábado por la Mañana, ¿no? Y es, bueno, un cuento de ciencia ficción, pero yo tiendo a escribir más bien lo que es género fantástico. Entonces, era como importante para mí que independientemente de que el cuento no tuviera como el nexo con Entre las Grietas, como para dar a conocer ese estilo también un poco más, ¿no? Porque es como el estado actual de lo que estoy escribiendo, y sé que otras cosas que escriba van a ir más por el lado de cuentos como El cuento de los gansos, o como de mi otro libro inédito de cuento, que ahorita está pues igual, como apenas está, bueno, se están viendo ya para cuando salga después, y quería como también compartir eso con la comunidad. O sea, podemos decir que estamos yendo del hoy para el atrás, ¿no? De Ajá, adelante hacia atrás. Esto es sí, donde estás tú y tus obsesiones hoy, y entre las grietas, como pasa muchas veces, que uno trabaja un libro y sale muchos años después, es ajá. una cosa un poco anterior. Entonces, me parece súper bien. Vamos a comenzar pronto a meternos entre las grietas. Va a haber ahí unas minificciones que van a comenzar a aparecer en sus correos, en las redes, para quien esté siguiendo de ediciones. Y también se vienen algunas cosas más en estos 2 meses. ¿Quieres platicarnos un poco al respecto, Rafa? Pues por un lado los talleres, ¿no? Esto que preguntabas de los detonadores de escritura, pues es algo que vamos a tener nosotros en los talleres. Yo voy a trabajar precisamente con detonadores de escritura, sobre todo los memes que comentábamos, que es el primer taller, el que va a ser abierto y que va a ser el jueves 19, por ejemplo, de junio. Con eso empezamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues vienen otros, ¿no? El taller de Marginalia también es como para detonar historias. Y los otros talleres, el de estructuras entre grietas, son quizá un poco más teóricos, más como para ver, ¿no? Ciertas posibilidades narrativas o especulativas que no son como las típicas o las comunes, pero que también nutren mucho, ¿no? La escritura de ciencia ficción, de fantasía o del fantástico, de terror. Y finalmente, pues el periódico del futuro, ¿no? El taller de anuncios clasificados, pues que también, ¿no? Se enmarca como parte de actividades que tenemos para Espejo Humeante para finales de año. Entonces, estos, pues bueno, los invitamos a toda la comunidad a que, pues sí, a que se suscriban por un lado, y a que nos sigan también para que vean todo cómo se da este desarrollo. Sí, entonces decir también que el primer taller es abierto a todo el público, que estén ¿No? al Sí, tanto a las redes de Odo, y que nos pueden también escribir a Odo Ediciones o incluso en su página, ahí viene toda la información, pero el primer taller se llevará a cabo el 19 de junio, y luego estaremos haciendo un taller cada 2 semanas hasta principios de agosto, y bueno, ahí sí. estaremos Rafa y yo hablando de estos detonadores, que además también eso tiene este cuento, ¿no? Este cuento del que estamos hablando es un cuento que nace en un taller, ¿no? Y nace de un detonador que te da alguien más. Entonces también es verdad que de los talleres muchas veces pueden nacer cuentos que no nos habíamos planteado antes, ¿no? Inesperados. Sí, 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 sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por pasar esta hora o 40 minutos conmigo, por contestar todas mis preguntas. A quien haya llegado hasta aquí, probablemente hacia final de la temporada, Rafa y yo trataremos de hacer un Q&A en vivo por Instagram, donde estemos respondiendo no mis dudas, sino las de la Odo comunidad. Entonces, si tienen dudas, por favor, hablen con nosotros en el chat de YouTube. Yo estaré checando para recolectar las preguntas que tengan sobre procesos de escritura para Rafa y para mí, sobre todo para Rafa, yo las haré. Y nada, por favor estén atentos a nuestras redes y a la página y al email,
que estamos en plena temporada, ya iniciados completamente las actividades y esto, bueno, de cada semana van a estar recibiendo cositas. ¿Y tú? ¿Algo más que quieras decir, Rafa? Sí, va a haber un par de sorpresas más, ¿no? Aparte de los videos y los talleres, hay algunas sorpresas más, pero bueno, algunas van quizá, dependiendo, ¿no? Van en físico y si no, por lo menos en digital, por supuesto. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí este Q&A. Eso, estén muy atentos y nos vemos muy pronto en el taller del 19 de junio, antes de que diga algo. Esto es 2025, por si alguien lo está viendo en otro momento del tiempo-espacio. Y nada, muchas gracias y espero que todos tengan un buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de cuándo lo estén viendo. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.